Tenemos una esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma, anclados en la palabra. Bienvenidos a nuestro devocional, anclados en la palabra. Tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma. Buenos días, mis hermanos, Dios les siga bendiciendo. Qué bueno poder nuevamente encontrarnos y seguir reflexionando en la palabra del Señor. La palabra nos dice en Génesis capítulo 15, versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Vamos a meditar verdades de la fe. Y nos dice aquí la palabra que Abraham, aquí está hablando de Abraham. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando la palabra de Dios nos dice que Abraham creyó, está diciendo que Abraham actuó. No se quedó simplemente en el suspiro y en el deseo y decir, ay, sí, Dios me va a bendecir, sino que él se puso en acción. Hemos venido diciendo que la fe debe actuar. La fe tiene que ser una fe que nos mueva a la acción. Claro que sabemos que la fe en Jesucristo, ¿sí? Porque hoy se puede colocar la fe en muchas cosas, pero la fe que tiene esperanza de ver frutos es la fe en Jesucristo. Cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, él obedeció. Usted encuentra eso en Génesis capítulo 12. Tuvo momentos de incertidumbre, yo creo que sí, momentos de duda, momentos donde él se hizo preguntas, ¿será? ¿No será? Pero recuerden cuando el Señor le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, a su único hijo, fruto de la promesa, el cumplimiento de la promesa, pero él estuvo dispuesto. Y luego nosotros sabemos por el apóstol Santiago en el capítulo 2, del versículo 1 al 24, podemos ver que nos dice la palabra, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? Entonces es importante que veamos que la fe actúa con las obras. O sea, las obras sin fe, sin la fe en Jesucristo tampoco van a tener el mismo resultado que la fe más las obras, la fe en Jesús. Y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Es bastante difícil para algunos entender y comprender que la fe en Jesucristo es la que salva, pero que las obras expresan, son una extensión de esa fe que muestra que realmente hemos creído a Jesús. Entonces, miremos que en Hebreos hay escondidos unos tesoros y en esa carta a los Hebreos está, por ejemplo, la imposibilidad de acercarnos a Dios sin fe. Esta es una verdad respecto a la fe. Nos dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que el que se acerca a Dios crea
Sin fe no podemos acercarnos a Dios. Por eso estos devocionales que hemos estado meditando respecto de la fe, nosotros sabemos que Dios ha bendecido nuestras vidas a través de la fe. Entonces, esta verdad que nosotros encontramos en la palabra de Dios es que para acercarnos a Dios necesitamos fe. Esa misma fe viene de Dios, Dios la coloca en nosotros, solo que Dios nos está inquietando a creer, pero nos resistimos. Quizás usted ha recibido mensajes de parte de Dios, alguien le ha estado hablando acerca de la salvación, pero usted resiste. Pero no espere que baje un ángel del cielo para hablarle del poder de la salvación. Ya vino Jesucristo en carne, murió en la cruz por cada uno de nosotros. Ya Él es la máxima expresión de amor y Él hoy quiere que nosotros nos acerquemos a Él con fe. Mire que la fe no es para entender a Dios. Es que si yo entendiera a Dios, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? No, la fe no es para entender a Dios. La fe es para creerle a Dios, para acercarnos a Dios. Igual que la Escritura, igual que la Biblia. En una ocasión alguien me preguntó y me dijo, ay, es que en los evangelios no está tan clara la vida de Jesús. Es que el objetivo de la palabra de Dios no es brindar un conocimiento amplio acerca de Jesús o de nuestro Padre. No, el objetivo de la palabra de Dios es mostrarnos la voluntad del Padre y cómo acercarnos al Hijo para tener vida eterna y para poder llegar a restablecer la comunión con nuestro Padre Celestial. El objetivo de la palabra de Dios no es brindarnos una biografía de Jesucristo, no, Señor. Igual que la fe. Recordemos que la fe no es para hacernos ricos ni para blindarnos contra el dolor. El objetivo de la fe es presentarnos delante del Señor Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por cada ejemplo bíblico que tú nos has dado, porque estas cosas se han escrito para amonestarnos a nosotros que hemos creído en los postreros días, para que nosotros creyendo tengamos vida eterna. En el nombre de Jesús bendecimos a tu pueblo, Señor, y oramos que cada uno de mis hermanos y de cada oyente, Señor, reciban fe para salvación, Señor, fe para acercarse a ti, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Recordemos que estamos leyendo el libro de los Salmos. Vamos al capítulo 94 y en el Evangelio de San Juan, el capítulo 14. Recuerde, sin fe es imposible acercarse a Dios. Feliz y bendecido día te deseamos tus pastores y amigos, Jeremías Barba y Flor Margarita Rodríguez. Y hoy te animamos a permanecer anclado en su palabra.